Hola, bien, hoy nos encontramos una vez más para trabajar con tercer año de secundaria en la asignatura de lenguaje, un tema muy importante, un tema que lo encuentras en tu libro en la página número 39. Y la pregunta es, o mejor dicho, ¿alguna vez te has preguntado cómo o cuál fue el origen de nuestro castellano o su formación? Es decir, ¿cómo llegó a nuestras tierras el castellano? ¿Sí? ¿O quizás no? Bien, entonces, esas preguntas hoy las encontraremos aquí en nuestro tema y le vamos a dar una respuesta. ¿Sí? Para ello, entonces, empezamos viendo lo que nos muestra la pizarra. Dice, origen y formación del castellano. Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando hablamos de origen se refieren pues el inicio, es decir, cómo empieza, ¿no? Qué tiene o qué sucede, cómo en sí nuestro castellano se empieza a usar o cómo llega a nuestras tierras y su formación, es decir, qué es lo que ha tenido que pasar o suceder para que hoy en día nosotros dejemos de hablar esa lengua madre que nos formó o que se dio en nuestros antepasados y que hoy para entendernos estamos hablando, algunos correctamente y otros de una manera no correcta, el castellano, ¿sí? A ver, continuamos. Entonces, dice, introducción. Vamos a ver. Hablar de la formación y evolución del español es un tema muy amplio por la extensión de la lengua, hablada por alrededor de 500 millones de personas, la más importante de todas las derivadas del latín, y cuyos orígenes se ubican aproximadamente en el siglo X en la región montañosa de Cantabria, es decir, al norte de la península ibérica. Muy bien, ¿qué más encontramos? Dice, sustrato lingüístico. ¿Alguna vez hemos escuchado esto? No, pero a ver, vamos a ver sobre qué trata. La lengua primitiva. ¿Qué hablamos sobre la lengua primitiva? Dice, antes de la llegada de los romanos, es decir, en el siglo III a.C., ya vivían en la península ibérica algunos pueblos de procedencias diversas y que tenían sus propias lenguas. Por ejemplo, ¿quiénes eran? Los ibéricos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartagineses, los griegos, etc. ¿Qué más ocurre ahí? A ver, vamos a ver. Dice, posteriormente los ibéricos se fundieron con los celtas y dieron nacimiento a la cultura celtíbera. De estos pueblos, el único que ha sobrevivido es el vasco, que mantiene actualmente el uso de su lengua vascuense o euskera. Pero hasta las que no han sobrevivido han dejado su huella en el vocabulario español. Es verdad, mira, ¿sabías que de todas las que pues de una u otra manera empezaron a existir, la única que sobrevivió, ¿cuál fue? La lengua del vasco, ¿verdad? O el vasco. Y que pues actualmente el uso de su lengua vascuense o euskera es la que se da. Pero sin embargo, aquellas que también existieron, pero que no surgieron, es decir, que no dieron más fruto, pues dejaron también una huella en nuestros antepasados. Y de esa manera, pues imagínense si nosotros hubiéramos conocido o al menos domináramos una o dos palabritas de esas lenguas que existieron. A ver, seguimos. Dice, estrato lingüístico, invasión romana. Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C., es decir, 209 a.C., y su influencia política y militar persistió hasta el siglo V después de Cristo. Una vez declarada Hispania provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular. Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas jurídicas y obviamente su lengua y el latín. ¿Cómo se habrán sentido en esos tiempos la gente, ¿no? o las personas que vivían, digamos, en esos lugares o en esa época? Que cambien de la noche a la mañana todas tus costumbres. Es decir, como que pues hoy estás viviendo aquí en una casa y que mañana pues ya no estás ni en la casa donde vivías, donde están todos tus recuerdos, o en el lugar o en la ciudad o en el país que te vio nacer.
empezar una nueva cultura. Imagínense, ¿verdad? ¿Habrá sido fácil o difícil para ellos en esos tiempos? A ver, ¿qué más dice? En el tiempo en que Roma colonizó la región, se usaban hasta 3 tipos de latín. El latín clásico o literario. ¿Cuál era? Lengua en la que escribían grandes poetas romanos. El latín urbano, usado en las ciudades por los patricios y los ciudadanos en sus conversaciones diarias. Y el latín vulgar, usado por el ejército y los colonos. De estas nacerían las lenguas romances. Muy bien, seguimos. A ver. Superestrato lingüístico, la invasión de los visigodos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Dice, ya en el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos no conquistados a los que los romanos dieron la denominación general de bárbaros, invadieron las provincias romanas. Esto originó un rompimiento del vínculo político, social y militar con Roma, y las formas vulgares del latín, traído por los legionarios, empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también entre las diversas regiones que dejaron de pertenecer al imperio. Los visigodos, pueblo de origen germánico, fueron los que se establecieron en la península ibérica. Paulatinamente fueron adaptándose a las costumbres y a las lenguas propias de la región, romanizándose profundamente, sobre todo desde su conversión al catolicismo en el siglo VI. Muy bien. Por eso te digo, miren, qué bárbaro habrá sido, ¿verdad? Adaptarte a unas nuevas costumbres. Bien, seguimos. Dice, la invasión árabe. ¿Qué ocurrió aquí? Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Casi todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo la dominación musulmana. Esta cultura influyó mucho, tanto así que se formó el pueblo mozárabe, que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes. Muy bien, seguimos. Dice, aparición de las lenguas romances. A ver, la expresión lengua romance o románica proviene ¿de dónde? De Roma, de la expresión hablar a la romana, muy usada en la época de la influencia de visigoda y que sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto de latín vulgar, que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad, región a región, en los antiguos territorios del Imperio Romano. Con el transcurrir de las centurias, estos hablares a la romana fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad para llegar hasta nuestros días con sus propios nombres, es decir, castellano, francés, italiano, portugués, provenzales, rumano, sardo, catalán, romanche, gallego y dálmata. Bien, seguimos. A ver, formación del castellano. Aquí vamos a ver cómo se formó. Dice, la llamada Guerra de la Reconquista le costó a los españoles alrededor de 8 siglos, es decir, desde el año 711 al año 1492 de penuria y enfrentamientos entre pobladores musulmanes y católicos. Los reinos cristianos replegados en la zona montañosa del norte combatieron contra los musulmanes que dominaban todo el sur y el centro de la península. En los reinos del norte, lentamente se fueron diferenciando los romances, los gallegos, los castellanos, o el castellano y el catalán. En el centro y sur, los árabes hablaban el árabe y los hispanogodos el mozárabe. ¿Sí? A ver. Los habitantes del reino de Castilla, ellos fueron siempre los adelantados en la guerra de la Reconquista. Siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los musulmanes, y fueron ellos quienes consiguieron lentamente replegar a estos últimos hacia el sur. Con ese espíritu combatido, independiente y abnegado, reflejado en las mismas costumbres de la población, se fue nutriendo el romance que hablaban. El romance castellano recibe así
una marcada personalidad frente a las otras lenguas. Ahora tenemos la evolución del latín al español, es decir, cómo se transforma esta lengua a otra. Cuentan las historias que antes incluso hasta las mismas misas se realizaban en latín, pero como no se entendía o como muchos no conocían el significado o esta lengua, entonces simplemente a través de signos o de símbolos se continuaba o en este caso se seguía la misa. Se rezaba siempre, incluso hay personas hasta ahora que saben rezar o han aprendido a rezar el Padre Nuestro en latín, ¿verdad? Pero qué lindo, así como en inglés, el latín aún se hubiera conservado o que se enseñe en los colegios. Y la pregunta es, ¿los hay? Si hay colegios que enseñan estas lenguas aún todavía, así como el quechua, ¿verdad? A ver, dice, evolución del latín al español, monotongación. Dice, un diptongo se convierte en una sola vocal. A ver, vamos a ver. Taurus, que significa toro. Aureum, oro. Dictongación. La dictongación, aquí observamos a una vocal que se transforma en un diptongo. Bene, por bien. Portus, por puerto. Date cuenta, mira, en el español, Taurus, que significa luego toro. Aureum, que significa oro, ¿verdad? Una vocal se transforma en un diptongo, en este caso, de latín bene, a bien, y portus, a puerto. ¿Te das cuenta cómo se transforma el latín luego al castellano? Cambiando un diptongo y convirtiéndose en una vocal, y luego una vocal transformándose en un diptongo. ¿Sí? Ok, seguimos. Aspiración de la F. Posiblemente por influencia del vasco desaparece el sonido fricativo, es decir, farina por harina y fermosura por hermosura. La metátesis. Como secuencia de una defectuosa pronunciación existe transposición de sonidos, es decir, mater por matriarca y prelatus por prelato o perlado. Sí. Bien, seguimos. Surgimiento del sonido Z, que también está bajo este símbolo. Y eso lo hemos visto nosotros cuando hemos trabajado formaciones o estructuras de palabras. Dice duritia, que es dureza, y guauritia, que es auricia, ¿no? Seguimos. Asimilación del griego a través del latín. Muchas palabras castellanas son de origen griego, pero las tomamos de latín, que las asimiló primero. A ver, vamos a ver, continuamos. En griego, birsa, en latín bursa y en español bols. En griego, tatlus, en latín tallus y en español tallo. ¿Te das cuenta? Mira cómo va pasando de una a otra lengua. Seguimos. Dimorfismo léxico. Aquí los sociolectos de latín originan una voz popular y otra voz culta. Todo lo que observamos aquí es latín. Nocte, parperes. En culto o voz culta, nocturno y pauperizar. Y en voz popular, noche y pobre. El palatización o la palatización surgen sonidos de tipo palatal, es decir, lengua más paladar, y la tenemos en tructa, que es trucha, y planus, que es llano. Y el surgimiento de las preposiciones. Al latín distingue significados mediante declinaciones, es decir, amicus, amici, amicae, etc. Pero luego surgen los nexos para el amigo, al amigo o del amigo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a observar el castellano en el Perú. A ver, dice, el multilingüismo. Cuando hablamos o vamos a tocar sobre el tema del multilingüismo, ¿qué es lo que descubriremos aquí? Se dice que pues el multilingüismo es un fenómeno lingüístico. A ver, vamos a ver cómo lo presenta el tema. Dice, el multilingüismo es el fenómeno lingüístico
definido como la coexistencia de lenguas en un mismo territorio. Es decir, el multilingüismo, lejos de ser un defecto, es un símbolo de riqueza natural. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta que pues más que es un fenómeno lingüístico definido como la coexistencia de ¿quién? De las lenguas en un mismo territorio. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver sus causas. Dice, causas del multilingüismo. A ver, tenemos A, la causa lingüística y las causas extralingüísticas. Pero antes dice, las causas del multilingüismo son diversas las razones para que se produzca este fenómeno. Podemos clasificarlas de esta manera. ¿Qué son las causas lingüísticas? Aquí vamos a encontrar la dialectización y fragmentación de lenguas y el desarrollo de interlenguas. Mientras que en las causas extralingüísticas, aquí vamos nosotros a observar las migraciones e invasiones, los desplazamientos de las masas y las concentraciones de culturas. Ok, seguimos. Causas lingüísticas, dialectización y fragmentación de lenguas. Estos procesos se manifiestan cuando al acentuarse las diferencias gramaticales entre los dialectos, estos terminan por constituir códigos diferentes. Un claro ejemplo es el latín, cuyas variantes regionales lo fragmentaron en diversas lenguas. 2. El desarrollo de interlenguas. ¿Qué quiere decir? En los lugares de coexistencia de diferentes culturas, cada una de las cuales posee su propia lengua, se produce el surgimiento de un código común para lograr la comunicación. Tal es el caso del Spanglish o el portuñol, hablando en zonas fronterizas. ¿Sí? Seguimos. Las causas extralingüísticas. A ver, vamos a ver qué observamos ahí. Tenemos las migraciones e invasiones. 1. Los desplazamientos de las masas, sea de forma pacífica o violenta, han sido una constante en la historia de la humanidad. De esta forma, las lenguas han sido llevadas desde un lugar de origen hacia zonas nuevas. Un ejemplo claro se ve en la expansión del idioma español. ¿Dónde? Sobre América. 2. Concentraciones de culturas. Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas, cada cual con su propia lengua. Entonces, en ese caso, también se habla de multilingüismo. Por ejemplo, la presencia del inglés y del español en Puerto Rico como lenguas oficiales. Muy bien, seguimos. 2. La realidad lingüística del Perú. ¿Qué nos dice? El Perú es un país multilingüe, es verdad, no solo tiene una sola lengua, no, tiene varias. Dice, porque dentro de su territorio coexisten muchas lenguas, alrededor de 70 lenguas. Imagínate, nosotros dominamos una y no la dominamos correctamente. Ahora, basta nada más, qué hermoso sería si domináramos la mitad, de 70 a 35. Dice, más de 40 corresponden a la Amazonía. Lamentablemente la mayoría se encuentra en proceso de extinción. ¿Qué quiere decir eso? En proceso de desaparición. ¿Por qué? Porque ya muchos no la usan, muchos no hablan por temor, por miedo, por vergüenza, o porque quizá no quisieron aprender y el último que lo sabe pues también ya está en una edad longeva, a punto de morir, y así se van perdiendo o caducando estas lenguas. ¿Qué más dice? Debido a la diglosia en beneficio del español, lo que bien sería conocido como la occidentalización. ¿Son lenguas oficiales del Perú? ¿Cuáles? El español o el castellano, el quechua, el aymara y todas las que se hablen y tengan origen en su territorio. A ver, seguimos. Dice, lenguas amerindias. ¿Cuáles son? ¿O por quiénes están conformadas? Las lenguas amerindias están conformadas por las lenguas indias y las lenguas amazónicas. Dentro de las lenguas indias tenemos la familia quechua, que son variantes del quechua, y la familia aru, que es el aymara, el auqui y el jacarú. Mientras que las amazónicas son 16 familias lingüísticas, que esas las vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Sí? A ver, seguimos.
Las lenguas no amerindias. Estas son las lenguas extranjeras que llegaron durante la colonia a nuestras tierras. Por ejemplo, tenemos el español, el japonés, el chino y el alemán. ¿Hubieron otras? Sí, también, que poco a poco pues se fueron adaptando y que de esa manera pues fueron invadiendo nuestras comunidades o nuestras culturas hasta desaparecer nuestra lengua madre, ¿no? Nuestra lengua materna. Muy bien, seguimos. Español peruano. Tenemos el español andino, que se habla en la sierra y costa sur, y el español no andino. Dentro del español no andino tenemos el español ribereño, que está entre la costa norte y costa centro, y el español amazónico, que está dentro de la misma Amazonía. Y si nos vamos a dar cuenta nosotros, dentro de ello vamos a encontrar más lenguas en la Amazonía que en nuestras propias tierras costeñas. A ver, seguimos. El quechua. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el quechua? ¿Sabes hablar al menos una palabra en quechua? Uno, ¿cómo se llama? ¿O cómo se le dice al uno en quechua? Como en inglés, el one, que es Juan, ¿no? ¿Y cómo se le designa? A ver, Jut, ¿verdad? Exacto. Pero vamos a ver qué es el quechua. Se dice que es la segunda lengua más importante y tiene 5 familias. Su nombre original es Runa Simi o lengua de hombres. Posiblemente se originó dentro de la cultura chincha, de ahí que tenga un origen costeño. Si nosotros, por ejemplo, a mí me encanta escuchar a las personas cuando hablan el quechua. Entonar el himno nacional en quechua, imagínate, sería o es hermosísimo. Basta con que conocieras o contaras del 1 a 10 o a 5 en quechua, uy, es bastante, o que conozcas la parte de tu cabeza o de tu cuerpo, ¿no? O tus manos o tus piernas, o las acciones que realizas durante el día y que las hables o las pronuncies en quechua. Qué lindo. Pero a ver, yo te pregunto, ¿cómo se le llama o con qué otro nombre se le conoce al quechua? Con el nombre de Runasimi, o llamado también lengua de hombres, ¿verdad? ¿Dónde posiblemente nace el quechua? Se dice que se originó dentro de la cultura de ¿quién? De los chinchas, y que desde ahí tiene un origen costeño, ¿verdad? Muy bien. A ver, seguimos. El aymara. Es la lengua nativa más importante después del quechua. Es parte de la familia Aru o Jaqui. El aymara se habla en los alrededores del lago Titicaca. Además, en las regiones de ¿quién? Del Ayacucho, de Apurímac, de Arequipa y de Cusco. Respecto al cauqui y el jacaru, estas se encuentran en proceso de extinción. ¿Qué es extinción? De desaparecer. Estas dos lenguas son habladas en la provincia de Yauyos, es decir, en Lima. ¿Sí? Ok, seguimos. Las lenguas amazónicas. En la selva encontramos la mayor variedad de lenguas. Las más importantes, ¿cuáles son? A ver, el aguaruna, en primer lugar, ¿con cuántos? 39.000 hablantes. Luego tenemos el campachaninca, con 20.000 hablantes. El cocama cocamilla, con 15.000 hablantes. El machihuenga, con 13.000 hablantes. Y el chayagüita, con 12.000 hablantes. ¿Dónde encontramos esta cantidad de hablantes? Dentro de las lenguas amazónicas, es decir, en la selva. ¿Cuál es la primera lengua? La aguaruna. ¿Cuántos hablantes tiene? 39.000. ¿Quién le sigue? El campachaninca. ¿Con cuánto? Con 20.000 hablantes. Luego el cocama, cocamilla, con 15.000 hablantes. El machihuenga, ¿con cuántos? 13.000. Y el chayagüita, con 12.000 hablantes. ¿Sí? Ok, seguimos. Recuerda, nos dice. En contraste, hay lenguas casi ya extintas como el resigar, el taushiro, el iñapari, el tacana y otras cuyos hablantes no llegan ni al centenar. ¿Y por qué? A veces por, en este caso, la burla, la mofa o lo que hoy en día se le llama el bullying que se hace a aquellas personas que hablan, pues en este caso, el quechua o la aymara.
pero sin saber que es lo más lindo que nuestros oídos pueden escuchar, ¿no? Y en sí es algo hermoso. Bien, seguimos. Lenguas amerindias. Las lenguas amerindias, vamos a empezar primero por amazónicas. Tenemos la familia Aragua, que es la lengua culina. Las familias Aragua, que es la lengua Campa Xaninca, Campa Nomaxiguenga, la Campa Caquinte, el Chamicuro, el Añapari, la Machigüenga, el Piro, el Rexígaro, la Yanesha, que es o Amuesha. Tenemos la familia Bora, que es la lengua Bora, la familia Capahuana, que es la lengua Xayahuita y Jebero, la familia Candoshi, que es la lengua Candoshi Chapra, la familia Huitoto, que es la lengua Huitoto o la Ocaina Luego tenemos la familia Jíbaro, que es la lengua Ashawarchiwiar, la Aguaruna y la Huambiza. La familia Pano, que tenemos acá, a la Amahuaca, la Capanagua, el Cachivo Catataibo, la Cachinagua, la Mayoruna, la Maxemayurún, la Nahua, la Charanagua, la Marinagua, el Shipibo, Conibo y el Chaminagua. Tenemos la familia Pebayagua, que es la lengua Yagua, la familia Tacana, Eja, la familia Ticuna, que es la lengua Ticuna, la familia Tucano. Tenemos a la lengua Orejón y Secoya, y la familia Tupi-Guaraní, que es la Cocama, la Cocamilla, o el Omagua. Bien, seguimos. Y por último, la familia Záparo, que es la lengua Arabela, Iquito y Taushiro. Ahora presentamos las lenguas amerindias andinas. Las anteriores eran las amazónicas. Ahora tenemos las andinas. Dentro de las andinas tenemos en este caso, la familia Aru, que está la lengua Aymara, y el Cauqui. Dentro del Cauqui, el Jacaru. Y la familia Quechua, que tenemos al Quechua Quechua norteño, al Quechua central, al Quechua de Paracaos, al Quechua sureño y al Quechua amazónico. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias encontramos a quién, a las lenguas que llegaron, ¿verdad?, a nuestras tierras, como es el español con la familia románica, el japonés con la familia uralo-altaica, tenemos a la lengua, en este caso china, que es con la subchina, la inglesa, que es germánica, la lengua francesa, que es con la familia románica, y la lengua italiana con la familia románica también. ¿Sí? Ok. Entonces, si nos damos cuenta hasta aquí, hemos desarrollado todo lo que es la teoría sobre el tema de la formación, el origen y la formación del castellano, ¿no? Como también el castellano en nuestro Perú y el tema del multilingüismo. Hemos observado las diferentes lenguas amerindias y las no amerindias, el español peruano, y dentro de las lenguas amerindias hemos hablado dentro de lo que son las familias que se encuentran en la Amazonía y en la India, y las no amerindias, que son aquellas que llegaron a nuestras tierras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar, en este caso, los ejercicios que se encuentran en tu libro en la página número 45. ¿Sí? Como de costumbre, desarrollaremos los 15 primeros ejercicios, así que vamos a tratar de dar resolución a estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo, lápiz y tu libro, o lapicero, como busques. 1. Dice, resolviendo en clase. Alternativa en que aparezcan únicamente los nombres de las lenguas romances. Si nosotros hablamos de las lenguas romances, aquí vamos a encontrar, que fueron, está en el punto 3 de origen y formación del castellano, aparición de las lenguas romances. Vamos a ver. ¿Quiénes son? El español, inglés, italiano, no. El vasco, rumano y provenzal, tampoco. El sardo, romanche y alemán, no.
El griego, árabe y hebreo, no. Entonces quiere decir que es la E. Catalán, portugués y francés. A ver, ¿crees tú que están ahí en las lenguas romance? A ver, vamos a ver. Dice, son las lenguas oficiales del Perú, el español o castellano, el quechua, el aymara. Perdón, está equivocado. Ajá, dice, la expresión de lengua romance o románica proviene de Roma, de la expresión hablar la romana, muy usada en la época de la influencia visigoda y sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto de latín vulgar. Muy bien, tenemos hasta acá. Dice, llegar hasta nuestros días con sus propios nombres. ¿Cuáles son? Castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, rumano, sardo, catalán, romanche, gallego y dálmata. Muy bien, entonces, ¿cuál es? Catalán, portugués y francés. Marcamos la E. Muy bien, correcto. 2. Complete el enunciado. Históricamente la lengua española A. Se expandió en toda Europa y en casi toda América. Interesante. B. Es la única lengua neolatina que recibió préstamos léxicos. C. Se expandió inicialmente hacia la península itálica. No fue sobre la península ibérica, ¿verdad? D. Se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla. O E. Surgió al consolidarse la estructura del latín vulgar. Muy bien, creo que en este caso marcamos la A, ¿verdad? Muy bien, se expandió en toda Europa y en casi toda América. 3. Completamos el enunciado. El latín vulgar fue un dialecto geográfico social de la lengua latina que A. También era conocido como latín urbano. B. Hablaban los soldados del Imperio Romano. C. Sustituyó totalmente a la lengua vasca. D. Se utilizó principalmente en la literatura. O E. Hablaban solo los nobles romanos de la Hispania. ¿Cuál es? En este caso, la B. Hablaban los soldados del Imperio Romano. Muy bien, marcamos la B. 4. Complete el enunciado. Las lenguas prerromanas. A ver, ¿qué dice? Las lenguas prerromanas habladas en la península ibérica fueron desplazadas por A. El árabe. B. La lengua de los visigodos. C. El latín culto. D. La lengua de los vascos. O E. El latín vulgar. ¿Cuál es? La D. Muy bien, la lengua de los vascos. Correcto. Seguimos. 5. ¿Qué dice la 5? Complete el enunciado. También hay dialectos regionales de la lengua española en A. Italia y Corea. B. El noreste de Estados Unidos. C. Las Islas Canarias y Japón. D. Atenas y en las Islas de Pascua. O E. Guinea Ecuatorial y Filipinas. ¿En cuál? La E. Muy bien, Guinea Ecuatorial y Filipinas. 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de usuarios en la lengua castellana? A. En la península ibérica. B. En Marruecos. C. En Filipinas. D. En el Oriente Medio. O E. En América Latina. En América Latina. Muy bien. Marcamos la E. 7. ¿Qué palabra no es de origen latino? Hoja, papa, alcalde, padre, lengua. ¿Cuál es? Papa. Muy bien, marcamos la B. Correcto. 8. Señala la serie que contiene solo lenguas romances. A. Portugués, árabe y catalán. No. Catalán, español y quechua. Tampoco. Rumano, italiano e inglés. No. Italiano, portugués y francés. Puede ser. Francés, alemán y árabe. La D. Italiano, portugués y francés. Muy bien. Ejercicio número 9. ¿Qué alternativa presenta solo lenguas romances? A. Francés, italiano. No, dice francés, lituano y catalán. No. Rumano, catalán y sardo. Sí. Italiano, sánscrito y griego. No. Romanche, irlandés y árabe. Tampoco.
Portugués, alemán, italiano, no, la B, marcamos la B. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué sigue? 10. ¿Qué soberano convierte en lengua obligatoria al castellano en 1260? Repito, ¿qué soberano convierte en lengua obligatoria al castellano en 1260? ¿Fue Felipe I el Hermoso? No. ¿Felipe III el Santo? Tampoco. ¿Fernando III el Santo? No. ¿Fernando VII el Católico? No. A ver, vamos a ver, y el otro, Alfonso X el Sabio. No, es Fernando VII el Católico, porque los anteriores, pues, Alfonso X el Sabio todavía no existía en esos tiempos, si no me equivoco. La D, marcamos la D. 11. Señale un rasgo propio del castellano andino. A. Abundancia de los diminutivos. Pepito, Negrita, Ponchito, Manuelcha. B. Elisión de la D, final, como universidad, unidad, etc. C. Presencia del yeísmo y ceseo. Pollería, gallina, cabeza, zapato. D. Uso de flexivos para los adverbios medio flaca, medios enanos. O E. El famoso ceseo, que es sábana, zapallo, cerdo. La A. Abundancia de los diminutivos. Pepito, Negrita, Ponchito, Manuelcha. 12. En el Perú no encontramos hablantes maternos del quechua. ¿En qué departamento? Uy, uy, uy. A ver, haciendo puntos de investigaciones, hemos llegado a que en el lugar donde no existen hablantes maternos del quechua es en la D, Moquegua y Ancash. Marcamos la D, Moquegua y Ancash. Muy bien. 13. Señala la alternativa incorrecta. Tanto el quechua como el castellano se han dialectizado. ¿Hay predominio político del castellano y el quechua en el Perú? ¿El castellano tiene numerosos dialectos? ¿Hay jerarquización y diferencia valorativa de las lenguas en nuestro multilingüismo? ¿O nuestro multilingüismo releva una evidente barrera idiomática? A ver, ¿cuál crees tú que de las 5 alternativas una no es la correcta? Esa tú la marcas, ¿sí? Y me la envías, por favor, para yo de esa manera tenerla presente. Y así, a ver, corrobora. Bien. 14. Complete el enunciado. ¿Cuál es la función real? ¿Cuál es la función de la Real Academia Española? A. Congregar a las celebridades de la lengua. B. Señalar el uso correcto de las palabras. C. Prevenir la incorporación del extranjerismo. D. Preservar la pureza de la lengua. O E. Orientar el uso, especialmente en la escritura. Es la B. Marcamos aquí la B. Y 15 dice: señala la alternativa que presenta solo nombres de lenguas amazónicas. Recordamos los cuadros, eran lenguas amazónicas y lenguas andinas. Dentro de las lenguas amazónicas, nosotros quienes encontramos a las familias, eran casi 16 si no me equivoco, ¿verdad? Y en las andinas encontramos ahí el quechua, el aymara, ¿no? ¿Y cuál era el otro? A ver, ¿recuerdas? Quechua, aymara, la familia Aru y la familia quechua, ¿verdad? Muy bien, correcto. A ver, ahora sí, me piden lenguas amazónicas. El aragua, nahua, cauqui, no. El bora, chayahuita y el huitoto, puede ser. El yagua, portugués o magua. El quechua, ticuna, aymara, o el aymara, quechua, cauqui. Es la B, bora, chayahuita, huitoto. ¿Sí? Esa es la respuesta de la número 15. Muy bien. De esta manera entonces hemos desarrollado los ejercicios que se encuentran en tu libro. Tú vas a hacer lo mismo con lo que viene a continuación, reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? Es decir, tú vas a resolver de la página 46 hasta la página 49. De esa manera, una vez que lo resuelves, lo envías a mi correo, igual, la misma técnica o la misma temática,
¿no? Yo luego entro a revisarlo y de esa manera pues ahí estoy obteniendo tu tarea. No dejes por favor de enviarlo, ¿sí? Porque luego se te acumula y luego después es un caos para revisar o para poder entrar en este caso a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pues no te olvides resolver los ejercicios de la página 46 hasta la 49. ¿Cuál fue el tema que trabajamos el día de hoy? El tema que hemos trabajado hoy es origen y formación de castellano. Y dentro de ello tenemos el castellano en el Perú con el multilingüismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, gracias por permitirme llegar a ti. Que tengas un bonito día y nos encontramos la próxima. A resolver y a enviar la tarea. Ok, muy bien. Nos vemos. Gracias por permitirme llegar a ti. Hasta otra oportunidad.